Ya. Bueno, buenos días para todos. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos en el programa de oftalmología entre la Universidad Javeriana Cali, Clínica de Oftalmología de Cali, con un tema muy interesante y que nos va a hablar Carlos Andrés. El doctor Pérez es presidente de primer año y nos va a hablar sobre cuál es la forma, posición ideal de la ceja y su manejo. Bueno, buenos días para todos. Como dijo el doctor Quintero, hoy vamos a hablar acerca de cuál es la forma de posición ideal de las cejas y a centrarnos en la parte quirúrgica, especialmente en la vía interna que vamos a ver más adelante. Mi nombre es Carlos Andrés Pérez Rodríguez, residente de oftalmología, Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. La importancia estética de las cejas se ha resaltado a través de los siglos. Esta es una estructura que se considera primordial en la importancia pues, de la belleza y expresión facial. Es un rasgo que varía entre razas, edades y géneros, cosa que tenemos que tener en cuenta en el momento de intervenir al paciente y de las metas que nos queremos trazar. Y modernamente, la ceja medial debería iniciar en el mismo plano vertical que la extensión lateral del ala y el canto interno. Debe finalizar lateralmente en una línea oblicua desde el punto más lateral del ala a través del canto lateral, y a través de los años ha ido cambiando, digamos, la preferencia de la forma de las mismas hasta llegar a la forma actual como la de la modelo de la foto, en la cual, digamos, se ha tornado por una ceja o se ha optado por querer una ceja más natural cada vez. Los extremos medial y lateral de las cejas se encuentran al mismo nivel horizontal. El ápice se encuentra en una línea vertical directamente sobre el limbo lateral, y las percepciones y expectativas individuales también difieren de persona a persona. Es algo que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos que escuchar al paciente qué se quiere lograr y si realmente podemos ofrecer lo que quiere obtener de resultado. La ceja debe quedar sobre el borde de la órbita en los hombres, como vemos en la imagen, y a diferencia de las mujeres, en ellas sí se requiere que esté varios milímetros por encima del borde orbitario. Los hombres además también tienden a tener cejas más pobladas y gruesas con arco pequeño, y la cantidad de cilios o de vellosidades es mayor en el ala de la. La sobreelevación antinatural es algo que debe evitarse porque es uno de los errores más comunes en el levantamiento de cejas, y en esta se da una ubicación del pico de la ceja en el tercio medio, como vemos en la actriz de la foto, porque daría una expresión de sorpresa no deseada de manera constante. También un tercio medio bajo con un pico lateral alto induce una mirada de enojo, por lo cual pues es imposible definir una ceja ideal para todos los rostros, pero sí se puede considerar todos esos criterios al realizar una cirugía de cejas e individualizar a cada paciente. Entonces, como ya lo hemos hablado, la región de la ceja es un elemento funcional y estético integral, posiciona y da forma y la juventud, y cualquier alteración en la forma la edad y la armonía con el resto del rostro. Entonces es una imagen que encontré en uno de los artículos revisados, en los cuales se observa cómo la mímica facial depende de mayor medida de la forma o la expresión de las cejas. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen se expresa felicidad, en la segunda tristeza, en la tercera miedo, en la cuarta disgusto, en la quinta rabia o furia, y en la sexta sorpresa. Entonces, en el momento de una intervención quirúrgica, si queda de manera permanente esta forma de las cejas, pues el paciente va a tener esta expresión de manera constante, algo que no es un resultado ni deseado ni esperado. La estética facial se ha venido describiendo y evaluado desde el Renacimiento por artistas y eruditos como Leonardo da Vinci, y a finales del siglo XIX la ciencia de la antropometría se aplicó en la práctica clínica. Entonces, en expresión facial y belleza, el tercio superior de la cara, que sería este que incluye las cejas y la parte frontal, se considera de primordial importancia. Las cejas se han descrito o se conocen como la línea maestra de la cara porque sirve de referencia para demás ángulos y contornos del rostro.
Entonces, a través de la historia, los cambios más notables en la estética de las cejas ocurren con la ceja femenina, específicamente en el, digamos, el mundo del entretenimiento influye mucho en eso y se asocia más comúnmente con la forma y densidad de los cilios. Entonces, por ejemplo, en la década de los 20 se tendía a que fuera una línea muy delgada, inclinada hacia abajo, como vemos en la primera imagen, que daba una apariencia de mal humor constante, pero en ese momento se consideraba elegante. Para la década de los 30 se incorporó un arco medio, como vemos acá, con el punto más alto, cerca del centro. En la década de los 50, la famosa actriz Marilyn Monroe impuso una ceja más gruesa, rellena con maquillaje, con su arco en el tercio lateral, más cerca de lo que vemos hoy, como vemos en la imagen. Y pues esto es lo que, digamos, ha influido en el deseo de todas pues, las personas que quieren lograr una apariencia a lo que sea tendencia en el momento. En los años 80 ya se optó por una ceja menos arreglada y más natural, y en los 90 por una ceja un poco más delgada, con, digamos, más arreglada, que se parece más a lo que está en el momento. Entonces el concepto de la ceja ideal va a continuar evolucionando con el tiempo. Entonces, posiblemente más adelante esta tendencia pueda llegar a cambiar y pues tenemos que estar, digamos, atentos pues a este tipo de cambios porque es lo que va a querer el paciente finalmente como resultado. Entonces vamos a hablar de la anatomía. Entonces las crestas o los arcos supraorbitarios que vemos acá forman el límite superior de la órbita y van a demarcar la mitad de la cara de la frente. El tercio medial del borde, que es este que vemos acá, tiende a mezclarse con la glabela, que es esta estructura que vemos aquí, y el tercio lateral está bien definido y forma una saliente colgante. Los músculos frontales son los únicos que pueden elevar la ceja y se insertan en la dermis supraorbitaria en relación con el músculo orbicularis. La contracción de estos músculos puede llegar a contar con unas arrugas transversales a nivel frontal. Los depresores de la frente son el prócer, el corrugador, el superciliar, el depresor superior y el orbicular, de los párpados que vemos en la imagen de aquí a la derecha. Entonces, el músculo corrugador tiene una cabeza transversal y una oblicua. La cabeza transversal, junto con el músculo depresor superciliar y el prócer, se originan del borde orbitario superomedial y se insertan bajo la dermis medial de la ceja. La cabeza transversal del músculo corrugador se origina del borde orbitario superomedial y se va a insertar en el tercio medio de la ceja, lo que permite que ésta se mueva medialmente. La porción orbitaria del músculo orbicular se mezcla con los corrugadores medialmente y continúa alrededor del canto lateral, y esto permite el desplazamiento de la ceja hacia abajo. En cuanto a la parte nerviosa, encontramos el nervio supraorbitario y el nervio supratroclear, que es estos que vemos aquí señalados en la imagen de abajo, y los que son los encargados de la función sensorial de esta porción de la cara. La rama temporal del facial es la encargada de la función motora e inerva el músculo frontal, el músculo orbicular superior, la cabeza transversal del corrugador superciliar y la porción superior del prócer. Mientras que la rama cigomática también hace parte pues, de la función motora e inerva el orbicular inferior, la porción inferior del prócer, el depresor superciliar y la cabeza oblicua del corrugador superciliar con la porción medial del orbicular. En cuanto a la fisiopatología, la hiperactividad prolongada de la deformidad de la musculatura facial superior puede producir tres deformidades principales en el complejo frente-ceja. La primera son arrugas transversales, como lo hemos dicho ahorita, de la frente, pues que incluyen o implican la afectación del músculo frontal. La tosis de las cejas, que comprometen el músculo corrugador y el orbicularis, y las arrugas glabelares, que como su nombre lo dice, se van a ubicar a nivel de la glabela,
y pues compromete el músculo corrugador, el orbicular y el prócer. Las tres fuerzas que actúan sobre la ptosis de la ceja son el tono del reposo del frontal, la gravedad que hace que la masa del tejido blando empuje el segmento de la ceja hacia abajo y la hiperactividad del músculo corrugador superciliar y el orbicular, que lo que hacen es antagonizar una actividad del frontal y facilita la ptosis de la ceja. Entonces vamos a hablar ahora de la revisión estética. Como ya hemos visto, es influenciada por varios factores: edad, sexo, cultura, etnia y tendencias pues, de la época en la que nos encontremos. Y hay un autor que se llama Westmore, su apellido es Westmore, que describió el concepto moderno aceptable de la ceja ideal. Entonces él propuso este esquema que vemos aquí a la derecha. La ceja medial o la parte medial de la ceja debe comenzar con el mismo plano vertical como la extensión lateral del ala y el canto interno. Entonces él cruza, digamos, una línea totalmente vertical y recta entre el punto A y B, mostrando pues que ahí es donde debe iniciar la ceja idealmente. La parte medial de la ceja o lateralmente en el punto C que vemos acá, forma pues una línea oblicua dibujada desde el punto C más lateral del ala, o sea, hacia el punto A, cruzando pues esta línea oblicua a través del canto lateral. Los extremos medial, medial, que es el punto B, y el extremo lateral, que es el punto C, deben encontrarse aproximadamente al mismo nivel horizontal, trazando esta línea que vemos aquí en la imagen. Y el vértice debe encontrarse idealmente en una línea vertical que va desde el punto D hasta el punto E. Y esto hace un trazo que va directamente por encima del limbo lateral de la córnea. Hay otros autores que también describen la posición de las cejas en relación con el resto de las estructuras de la cara. Por ejemplo, Connell describió la distancia entre la parte superior del pliegue del párpado y el borde inferior de la ceja de 15 milímetros. Y hay otros autores como Matarazzo y Terino que describieron esta distancia como 16 centímetros, que son 16 milímetros, realmente no es mucha la diferencia, e indicaron que la distancia entre la ceja y la pupila media debe ser de 2,5 centímetros, que es lo que vemos aquí en el corchete de abajo de la imagen. Y el borde supraorbitario 1 centímetro, y desde la ceja hasta la línea del cabello debe ser aproximadamente de 5 a 6 centímetros, 5 en mujeres y 6 centímetros en los hombres. McKinney describió una distancia similar desde la pupila media hasta el borde superior de la ceja de 2,5 milímetros y la distancia desde el borde superior de la ceja hasta la línea del cabello 5 centímetros en promedio, muy parecida a la que ya han descrito los otros autores. Y hay otro autor que es Gunter que consideró que era difícil evaluar la ceja sin considerar otras estructuras periorbitarias. Entonces describió que primero el eje intercantal debe inclinarse ligeramente hacia arriba de medial a lateral. El párpado superior debe cubrir el iris aproximadamente 1 a 2 milímetros. La porción medial del margen del párpado superior debe estar en un plano más vertical que el párpado superior lateral. El pliegue del párpado superior debe ser paralelo a la línea de las pestañas y se divide en el párpado superior en 2/3 superiores y 1/3 inferior, pero nunca más de una relación 1 a 1. También describió que la extensión medial del pliegue cutáneo superior supratarsiano no debe exceder la extensión interna de la parte medial del ojo. La extensión lateral del pliegue cutáneo superior supratarsiano no debe extenderse más allá del borde orbitario lateral. Debe haber un mínimo de muesca escleral entre el párpado inferior y el iris, si existe; si no existe también está adecuado. Y el margen del párpado inferior debe arcarse suavemente desde lateral, con el punto más bajo entre la pupila y el limbo lateral. Otros autores como Baker sugirieron que la ceja ideal pues, va a variar entre formas faciales. La de Westmore no es ideal, por ejemplo, para caras largas o cuadradas, que fue la que vimos inicialmente. En este tipo de rostros, una frente más plana puede ser más adecuado. Una curva lateral puede ayudar para suavizar los ángulos de una cara cuadrada. Y la forma y la posición ideal de las cejas varían pues, de acuerdo al sexo. Como ya lo hemos mencionado, la ceja debe quedar sobre el borde orbitario en los hombres y varios milímetros sobre el borde en las mujeres. En los hombres, la ceja más poblada y gruesa con poco arco, y en las mujeres con pico en el tercio lateral de la ceja, idealmente. Entonces vamos a hablar ahorita acerca de las técnicas quirúrgicas o las opciones con las que contamos.
Y los objetivos de todas ellas es la restauración de la frente en posición, forma y simetría. Debe evitarse la corrección excesiva de la posición de las cejas y la elevación excesiva de la frente medial. Entonces existen varias técnicas como son el lifting coronal, el lifting endoscópico de las cejas, el estiramiento pretricrial, el estiramiento de la mitad de las cejas, de la frente, perdón, el estiramiento de las cejas directo y el levantamiento de las cejas interno, que es finalmente en el que nos vamos a centrar en esta charla. Pero pues antes de realizar la intervención debemos, digamos, ser juiciosos en un checklist en el examen físico. Debemos preguntarnos si existe una asimetría de las cejas preoperatoria, si la altura y la forma de la ceja, cómo se encuentra, si hay ptosis medial o lateral, si hay pérdida de la convexidad de la ceja debido a tejidos blandos y óseos que tendríamos que tener en cuenta en el plan quirúrgico, si existe pérdida de volumen, si hay debilidad del nervio facial, si la densidad del el grosor y la forma del cabello, del cuero cabelludo y de las cejas existe, si es muy delgado, si es muy fino o si es muy grueso, por el contrario, porque vamos a ver más adelante que de acuerdo a esto, las técnicas quirúrgicas, pues podemos escoger la técnica quirúrgica más adecuada para cada paciente. La línea del cabello, si es alta o baja, la calidad de la piel en las cejas y en los párpados y si hay presencia o no de blefaroptosis o ptosis palpebral. Y los riesgos de la cirugía hay que tenerlos en cuenta y hay que dejárselos claros al paciente siempre. Entonces, la primera posibilidad es que el paciente quede con una insatisfacción en el resultado, que haya daño en nervio facial, dado que como vimos en la anatomía es muy cercano a las áreas que vamos a intervenir, que haya pérdida de sensibilidad en el cuero cabelludo, que haya simetría de las cejas, que haya la presencia de hematoma, algo muy común y que hay que advertir al paciente, que el paciente cuente con una alopecia secundaria o que la cicatriz sea visible. Entonces es una imagen donde, pues en el artículo uno de los artículos que revisamos, existe pues o hay un diagrama en el cual de acuerdo pues a los colores se describe el área a intervenir de acuerdo a la técnica quirúrgica pues en la que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, en la intervención interna o transpalpebral es la representada en el color rojo y en ella el candidato óptimo es un paciente con un tejido cutáneo o subcutáneo suave y sano y que no se requiera una elevación muy grande porque este procedimiento ayuda para una elevación leve, pero en casos grandes como ya vamos a ver más adelante está contraindicado porque no vamos a lograrlo pues a través de esta técnica. El género, digamos que se beneficia de este procedimiento, puede ser masculino y femenino. Los riesgos es que se crean pues hoyuelos a nivel de la intervención y principalmente se corrige la ptosis temporal y también podemos obtener un resultado estético adecuado. La coloración azul que vemos acá es la técnica temporal directa, en la cual, digamos, el candidato óptimo es que no haya, o los cilios de las cejas laterales estén intactos, pero que haya una ptosis solo a este nivel. Entonces, cuando hay una ptosis en el tercio externo de la ceja, es, digamos, una de las técnicas a elección. El género masculino es el que principalmente se beneficia. El riesgo es que haya cicatrización y se puede corregir la ptosis temporal, como ya hemos dicho, y obtenerse resultados estéticos adecuados. Este color púrpura que vemos acá también es la técnica directa, pero en este caso sí implica o, digamos, abarca todo el largo de la ceja. Entonces, los pacientes principalmente beneficiados son los que han contado con parálisis del facial, el género no importa, masculino o femenino, el riesgo es que haya cicatrización y puede corregir la ptosis tanto temporal como medial, porque abarca pues toda la ceja. La técnica representada en color verde es la técnica de la frente media y en ella pues el paciente ideal es un paciente que tenga una frente o un campo frontal amplio. Se benefician hombres y mujeres, el riesgo es la cicatrización o que se vea una cicatriz visible y que haya una parestesia secundaria dado su ubicación porque es muy fácil que lesionemos algún tipo de rama nerviosa a este nivel.
Está enfocado a corregir la ptosis temporal y medial también de la ceja. Aquí en esta línea azul claro vemos representado la intervención coronal pretriquiásica. Es recomendado en pacientes también con frente amplia y con cabello denso, ya que la cicatrización va a quedar, como dice su nombre, antes del nacimiento del cabello, y pues puede quedar visible en pacientes que no tengan esta característica. Beneficia tanto a hombres como a mujeres, el riesgo es cicatriz visible y parestesia, y puede corregir la ptosis temporal y medial, también teniendo un resultado estético adecuado. Digamos, este color fucsia o rosado, entonces hace referencia a la técnica pretriquial temporal, que se usa sobre todo en pacientes que tengan una línea de cabello a nivel temporal largo, para evitar que se visualice la cicatrización. Beneficia principalmente a género más femenino, perdón, y puede corregir la ptosis temporal, y estéticamente puede verse adecuado. La ptosis medial no es, digamos, apta para este tipo de procedimientos. Luego tenemos pues la parte esta naranja que vemos aquí representada, es la intervención postriquiásica temporal, que es de elección en cabello denso. Puede emplearse en mujeres y en hombres, y el riesgo es que exista alopecia y daño en el nervio facial. Corrige la ptosis temporal y también podemos obtener resultados estéticos adecuados. Y estas líneas que vemos acá representan pues la técnica endoscópica de elección en cabello también denso o abundante, con espacio frontal corto o bajo. Beneficia a hombres y mujeres, riesgo de alopecia, parestesias y daño en el nervio facial, y puede corregir ptosis temporal, ptosis medial, y también puede obtenerse resultados estéticos favorables. El resto que están en la tabla pues ya hacen referencia a intervenciones que no son quirúrgicas. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Entonces, las opciones quirúrgicas, tenemos primero el levantamiento de cejas coronal, en la cual se hace una incisión pre o postriquial o triquiásica. Tiene la ventaja de permitir la corrección de arrugas glabelares y arrugas en la frente, como estas que se forman aquí en la parte media. No es apropiada para pacientes con línea de cabello alta o con cabello muy fino, como ya lo hemos descrito. Y las complicaciones posoperatorias, y que deben tenerse en cuenta, es la disfunción de nervios sensoriales y motores, necrosis de piel, subcorrección permanente, alopecia y asimetría de cejas y de párpados. Entonces, en este procedimiento pues se hace una incisión delante de la línea del cabello, y lo ideal es realizar una marcación previa que nos sirva de guía en el momento de la intervención quirúrgica. Es aconsejable realizar la incisión biselada unos 2 milímetros por detrás de la línea del cabello, para inducir el crecimiento de la cicatriz y mejorar la estética posoperatoria. Entonces aquí podemos ver pues la marcación prequirúrgica en el segundo, de acuerdo pues a la distribución del cabello del paciente. Se realiza una disección central subgaleal, que digamos, entre comillas, es relativamente sencillo, y debe hacerse una disección en este plano manualmente, o con ayuda pues de las tijeras, digamos, de disección correctas. En esta otra imagen pues podemos ver la fascia que encontramos en el momento de hacer la disección, y esta debe cortarse también con el fin de pues dejar libre el flap cutáneo, que es el que finalmente vamos a, digamos, tirar hacia arriba para poder hacer la extensión de la parte frontal. Entonces aquí vemos pues la parte de la frente ya disecada, el flap expuesto, y pues hay una, digamos, una demostración del tejido neurovascular y de la glabela. Entonces, posteriormente se hace pues una liberación del músculo corrugador, y pues la idea es realizar una disección correcta y hacer un corte con el fin de debilitarlo, o hacer una transección como vemos en la imagen. Entonces, lo que se va a obtener pues es el tejido fibrograso subcutáneo, que se ha planeado pues
digamos, disecar, y eso con el fin de que podamos hacer la tracción correctamente hacia arriba del flap que hemos obtenido a través de la disección ya realizada. Entonces, después de realizar el flap, se recomiendan realizar unos cortes, digamos, a nivel de la línea que se intervino inicialmente, para obtener pues el área máxima o a elevar, o que lo que queremos lograr pues que es, digamos, estirar esta parte hacia arriba para finalmente sellarlo con unos ganchos, usualmente se usan 35 según lo revisado, y este es, digamos, el aspecto final, pues cuando ya se ha hecho el estiramiento cutáneo. Entonces, estos son unos ejemplos que se ponían en el artículo revisado. Digamos, vemos cómo hay un resultado importante en la expresión facial de la paciente gracias a este procedimiento, porque pues va a tener, digamos, un tejido más plano, sin presencia de arrugas, y además la expresión de las cejas cambia totalmente la del rostro en general. Y esa es una paciente que también se le hizo el levantamiento pretriquial, pero además se realizó blefaroplastia, entonces vemos cómo es un complemento, digamos, grande en este tipo de procedimientos. Las técnicas endoscópicas tienen unas tasas de éxito similares al lifting coronal que acabamos de ver, pero tienen una menor incidencia de complicaciones y una rehabilitación más rápida, puesto que son menos invasivas. Entonces, el paciente puede contar con complicaciones como parestesias posoperatorias, prurito, caída del cabello y edema de los tejidos y asimetría. Entonces, aquí podemos ver una imagen donde vemos cómo es la vía endoscópica. Entonces, básicamente se realiza también una disección, pero en esta ocasión no es de manera directa. Y esos son resultados de 2 pacientes que se han llevado a este tipo de intervenciones, y vemos cómo hay un cambio también en la expresión facial y el direccionamiento de las cejas, y cómo influye completamente en el aspecto físico de la persona. El lifting de la mitad de la frente, este permite un estiramiento de la mitad de esta estructura y utiliza un pliegue de la frente como base de las incisiones. Entonces esta técnica puede utilizarse especialmente en hombres que tienen la frente más profunda, con pliegues y líneas de cabello que pueden, digamos, retrocederse. Y las posibles desventajas son los mismos que para el lifting directo en términos de cicatrices y sensación alterada. Entonces, en la primera imagen podemos ver pues la marcación preoperatoria en el sitio a intervenir. Entonces, vemos aquí cómo se hace un corte con una incisión con bisturí biselado o digamos desviado de 45 a 75 grados más o menos. Cuando ya se ha hecho el corte, entonces se realiza, digamos, una apertura del campo con los retractores y pues se realiza la disección para obtener el levantamiento de la ceja de manera cuidadosa, porque por la ubicación, como ya hemos mencionado, podemos lesionar la parte nerviosa. Y en esta otra imagen vemos pues que se realiza, después de hacer la disección, el cierre profundo, dejando pues con el fin de afrontar los bordes de la herida, y posteriormente se hace un cierre de la piel superficial, pues de acuerdo a la preferencia del cirujano. Podría ser, por ejemplo, en este caso, en una sutura tipo colchonero, usando polipropileno, perdón, de 5 ceros. Y esta es la imagen del paciente, un paciente que tuvo una parálisis facial. Entonces vemos aquí la imagen preoperatoria con la ceja izquierda unilateral pues descendida, y el posoperatorio con la cicatrización pues poco visible. El lifting directo de las cejas es otro tipo de procedimiento relativamente sencillo, que permite un buen control del cirujano sobre la cantidad del tejido extirpado. Hay un control del grado de sustentación, digamos, y del contorno postoperatorio de la ceja. La cicatriz resultante puede resultar un poquito insatisfactoria estéticamente, y la posibilidad del daño en el nervio supraorbitario puede provocar parestesias a nivel frontal. Entonces, aquí hay 2 imágenes que nos ponen en el ejemplo, en el cual pues hay una paciente con una notable descenso o ptosis de la ceja izquierda. Esta semiluna pues representa digamos, el área a intervenir,
y esta es la imagen posoperatoria 2 semanas después, demostrando pues, digamos, un contorno más adecuado de la misma. Y la segunda imagen pues es un resultado de un paciente masculino de edad media. También hay un descenso a nivel sobre todo temporal de la ceja derecha. Este es el área que se intervino y esta es finalmente la cicatrización, viendo cómo se hay un levantamiento de la cola de la ceja comparado con el prequirúrgico. Entonces vamos a hablar ahorita y a centrarnos en el lifting de cejas transpalpebral o la técnica interna, también conocida, es que ha ganado popularidad desde su primera descripción en 1982, y esta técnica permite la estabilización de cejas y algo de elevación a través de una incisión de blefaroplastia superior convencional. Perdón. Minimiza el descenso temporal de las cejas, que puede ocurrir debido a la eliminación de la piel del párpado y los tejidos blandos después de la blefaroplastia superior. Es un procedimiento seguro, rápido y duradero, y no requiere ni costosos equipos ni incisiones adicionales a la descrita. Entonces, la corrección, digamos, de dermatochalasis o ptosis palpebral en presencia de ptosis de la ceja puede empeorar el descenso de esta si no se realiza de manera simultánea. Entonces, es un ejemplo que ponían en un libro que es específico, o su nombre es cirugía plástica oftálmica de la parte superior de la cara. Es un libro publicado en 2019 y en este capítulo específicamente ellos describían pues este resultado. Entonces, esta es una paciente en la que se realizó la corrección de su ptosis palpebral sin el levantamiento de las cejas. Entonces el resultado es que hubo un descenso significativo de las cejas, es decir, estas quedaron como en el reborde orbitario o sobre el borde orbitario y no por encima de él, como lo hemos descrito que debe ser idealmente las mujeres. Este procedimiento proporciona una cicatriz oculta dentro de una incisión estándar como la blefaroplastia superior, sin incisiones adicionales, y previene el descenso lateral de la ceja. Incluso puede lograr una leve a moderada elevación de las mismas, como vemos en estas dos imágenes prequirúrgicas y posquirúrgicas, en las cuales se realizaron dos y se logra presión adecuada a los pacientes. Otros beneficios de este procedimiento es el costo de equipo mínimo, que requiere una curva de aprendizaje corta y que hay un menor riesgo de daño neurovascular porque se realiza bajo visualización directa. El efecto cosmético pues es similar a las técnicas más agresivas, pero la ventaja es que tiene menos complicaciones, y las desventajas es que hay una cantidad limitada lograble de la elevación. Es decir, cuando requerimos que la elevación sea grande no es el procedimiento adecuado, y los resultados son cuestionables a largo plazo en comparación con el levantamiento de cejas a través de frente media en los abordajes coronales y en los endoscópicos. Puede existir pues la presencia de daños a nervios supraorbitarios y supratrocleares, que recordemos son los encargados de la sensibilidad principalmente, si se hace incisión en la porción medial de la ceja, que es algo que hay que tener muy en cuenta. Entonces, los objetivos de este tipo de procedimiento es la estabilización de las cejas, el tratamiento de la ptosis temporal leve a moderada de las cejas en pacientes que se someten a una blefaroplastia superior. Los riesgos son la sobrecorrección o la hipocorrección, que exista asimetría posoperatoria, recurrencia de ptosis de la ceja, sangrado, infección, edema transitorio, que son, digamos, pues, riesgos de todo procedimiento quirúrgico, parestesia de párpados, frente y cuero cabelludo, presencia de lagoftalmos temporal, deformidades del contorno de cejas, polluelos en la piel, pérdida sensorial prolongada de la frente por daño al nervio supraorbitario y supratroclear, o caída consecutiva de cejas por daño a rama temporal del nervio facial. Entonces, los beneficios es que la misma incisión que se usa para la blefaroplastia superior estándar es la realizada en esta intervención. La disección del tejido, por lo tanto, es limitada. El procedimiento es rápido, tiene un tiempo de recuperación que es el mismo que la blefaroplastia superior. Hay una menor tasa de complicaciones en comparación con las técnicas temporales o las elevaciones coronales, y puede hacerse en personas con cabello fino o escaso porque no compromete la línea de cabello. Las indicaciones: entosis temporal leve a moderada de la ceja, post-blefaroplastia superior, entosis temporal leve a moderada de la ceja en línea de cabello alta o frente alargada, y
cuando el paciente cuente con una salud, digamos, adecuada, como todo procedimiento. Y las contraindicaciones, la ptosis severa de cejas que requiere una gran elevación de las mismas, deseo del paciente de abordar las arrugas horizontales prominentes o piel de frente redundante, no es el de elección, puesto que no hay estiramiento de este tercio superior de la cara, pacientes de piel muy gruesa porque la técnica puede ser menos eficaz, y cuando haya piel y techo muy delgados porque hay un riesgo de formación de hoyuelos. Entonces, los instrumentos a utilizar en esta cirugía principalmente son las tijeras curvas o de Westcott principalmente, forceps con y sin dientes, portaagujas, elevadores de periósteo, retractores de Caspa y desmarres como estos que vemos acá, el calibrador de medición, mango de bisturí con hoja número 15, el cauterio unipolar o aguja de microdisección y las suturas Vicryl 4 ceros y Prolene 6 ceros principalmente o usualmente. Pues es importante que debe hacerse una marcación preoperatoria con el paciente en posición vertical, pues hay que tener muy en cuenta la gravedad en el momento de realizar el plan quirúrgico. La ceja se suspende digitalmente y se coloca en su ubicación ideal. Debe medirse la cantidad del descenso cuando se cae la ceja y se puede colocar otra marca lateralmente para elevar el tercio lateral de la ceja. Una tercera marca puede localizar la muesca medial supraorbitaria, quedando pues finalmente estas marcas como vemos aquí, y se hace una marca de blefaroplastia estándar teniendo en cuenta pues la posición final de la ceja. Entonces, estas son las imágenes descritas en el libro revisado, y en la primera imagen pues podemos ver que se infiltra el anestésico local en la parte superior del párpado y en las cejas, idealmente lidocaína con epinefrina. Después de la incisión de blefaroplastia superior se realiza una disección en el plano suborbicular, para llegar al borde orbitario, como vemos aquí. En la tercera imagen se hace una disección en el techo orbitario utilizando las tijeras de Stevens. Se pasa una sutura de Vicryl 4 ceros por la vía transcutánea, como vemos acá, en el bolsillo pues que ya se ha disecado, y se coloca a través del techo del borde orbitario superior y el periósteo. Y esto se pasa por debajo de las cejas. La sutura se tira de la piel al plano disecado y se anuda finalmente, y puede colocarse una segunda sutura de manera lateral. Y el sexto paso, pues que es el que vemos acá, se cierra la incisión de la blefaroplastia. Los cuidados postoperatorios, entonces el paciente debe contar con una cabecera de cama elevada a 30 grados, compresas heladas durante 15 minutos cada 2 horas por las primeras 48 horas, lubricación ocular regular y ungüento antibiótico por una semana, uso de gafas de sol y evitación de él mismo para prevenir entrecerrar los ojos durante el primer mes postoperatorio, porque pues, esto puede alterar el resultado de la cirugía a largo plazo. Y advertir posibles signos postoperatorios esperables, incluidos como son los hematomas, edema, eritema, o dolor en sitio quirúrgico, o prurito, que es muy común en el proceso de cicatrización. Esas son unas imágenes cortesía del doctor Antonio Quintero. Entonces, pues ya cuando ya se ha hecho la infiltración del anestésico local en el párpado superior y las cejas, la incisión del blefaroplastia superior y la disección en el plano suborbicular para llegar al borde orbitario, vemos como la disección del techo orbitario se pasa pues la sutura de Vicryl, como vemos en la primera imagen, 4 ceros generalmente, por vía transcutánea en el bolsillo disecado, y se coloca pues a través del techo del borde orbitario superior en el periósteo. Entonces podemos ver en las otras dos imágenes cómo se pasa a través del tejido bajo de las cejas y la sutura se tira de la piel al plano disecado, y finalmente en la tercera imagen vemos que se anuda. Aquí también hay unas imágenes en las que muestran el proceso o el procedimiento, también con el uso del cauterio. Y aquí en estas podemos ver pues digamos el proceso final antes de realizar el cierre de la sutura, pues de la incisión inicial. Aquí podemos ver el paciente, se puede poner en posición vertical para que la gravedad no influya pues o nos permita ver el resultado final adecuado, y aquí podemos ver cómo se logra pues una corrección de la ptosis de ambas cejas. Entonces el paciente antes, también todos por cortesía del doctor Quintero, nos debemos una ptosis de las cejas y adicionalmente pues una
un dermatochalasis bilateral, y ese es el resultado, el control una semana posoperatorio, donde podemos ver la adecuada posición de las cejas, que era lo que queríamos lograr, con una sutura sin dehiscencia y con los hematomas y el edema pues esperable, que si se advierte al paciente pues no va a haber ninguna preocupación por parte de él. Muchísimas gracias, eso era lo que teníamos para el día de hoy. Bueno, muy bien, Carlos. Bueno, ¿alguna pregunta en el auditorio? A ver, tenemos ahí a Mauricio. Mauricio, ¿alguna pregunta? Ingrid, ¿cómo estás? El doctor Cáceres en Trujillo, ¿qué nos cuenta? Bueno, esta es una cirugía. Antonio, Eso, hola. ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Excelente presentación, me encantó, te felicito y lo felicito también a tu residente. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, acotación, observación? Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Doc, en la técnica transpalpebral, ¿qué tan seguido la está utilizando? Creo Porque, que siempre la estoy haciendo, siempre que hago una blefaroplastia y previo a cirugía hago el diagnóstico de que hay tosis de la cola de la ceja. Prácticamente todos los pacientes que hago blefaroplastia les estoy haciendo elevación transpalpebral porque te eleva la cola de la ceja muy bien, no es una gran elevación. Entonces, escoger muy bien el paciente. Si tenemos una frente muy envejecida, pues esa no es la técnica. Si tenemos una frente con muchas arrugas, con la línea del entrecejo marcada que se forma aquí sobre la nariz, líneas de expresión, hay que hablar de frontoplastia endoscópica. Pero claro, si tenemos un paciente que tiene una pequeña tosis de ceja y sabes que lo vas a operar y que va a quedar descontento porque empieza a decirte, no, doctor, es que le faltó resecarme piel acá en la parte temporal, mire que esto me quedó muy abotagado. Uno le coloca ese punto y amplía el espacio y el resultado es muy gratificante y el paciente usualmente queda muy contento. Te alarga la cirugía más o menos 20 minutos por lado, entonces estamos hablando de 40, 45 minutos más, pero es el mismo abordaje, no hay más incisiones. Requiere un poquito de entrenamiento porque no es que sea tan fácil colocar ese punto, evaluar claro. el sitio donde lo vas a colocar para que eleve lo suficiente. Cuando uno tiene un poquito más de destreza, puede colocar 2 puntos, facilitándote mayor elevación. Ah, excelente, excelente, mi doc. Ya, y hay que disecar un poquito ese tejido subcutáneo debajo de la ceja, o en esos casos, ese paciente ya lo deja de lado y le hace otra técnica. Eso que tienen la ceja abultada, ¿no? No, la ceja abultada lo que hago al elevarla es que mejoro la disposición de la ceja, que lo que te molesta es por el peso que cae, y en hombres especialmente cae mucho, y entonces este peso hace que uno opere y el paciente quede con la parte lateral muy abotagada, porque es así, porque está entonces al levantarlo, lo levantas 1 o 2 milímetros, no levanta más, pero la disposición de la ceja mejora muchísimo. Ese plano de disección, cuando estás sobre el área donde vas a colocar el punto, debe quedar bien disecado para fijarte bien al periósteo, que esté seguro que, que está bien fijado y no vaya a quedar suelto. Si queda suelto, no sirve de nada ese punto. Lo otro es medir intraoperatoriamente con el compás. Uno puede medir más o menos 10 milímetros. Uno mide de aquí del reborde cuando tiene bien disecado y coloca dónde es que quiere que le quede uno el punto fijado. Lo colocas, sientas al paciente y verificas que haya elevado de forma simétrica a los dos lados. Siempre sentar al paciente. Con esta técnica no te puedes cerrar y después
al otro día darte cuenta que tiene una ceja más alta que otra. Si quedan asimetrías y en el mismo acto quirúrgico quitar el punto y volverlo a poner. Buenísimo, gracias. No, con todo Hola, gusto. Toño. Hola.